Otro de los indicadores es la presión fiscal, que es la suma de los impuestos directos, indirectos y de tasas, ya sea a nivel integra a nivel nacional, provincial y municipal, dividido el PBI. De esta manera puedo saber la característica fiscal del país donde nos estamos radicando o vamos a hacer negocio, o incluso dentro de un país, dentro de una región, eh, 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 si tenemos que pagar más impuestos respecto a otra región. Esto también, si bien puede darme un indicador más grande, más bajo, también me hace ver si voy a necesitar una estructura administrativa, contable o asesoramiento. Por ejemplo, en Argentina es altamente complejo la situación y toda la cantidad de presentaciones que es necesario realizar ante los organismos de control. Por lo tanto, para poner una empresa necesitas alguien que se encargue de la parte administrativa y muchas veces requerir los servicios de un contador público. Y eso obviamente redunda en mayores costos para la empresa. Algo importante respecto al gasto público son los conceptos de eficacia y eficiencia. Cuando hablamos de eficacia nos referimos a si yo logro las metas que me he planteado, en ese caso soy eficaz, y cuando también veo si esa es el logro de esa meta, cuántos recursos me llevo, si soy eficiente. Esto es importante porque no hay mecanismos automáticos para una asignación perfecta de los recursos en lo que es el Estado, como veíamos también en el capítulo 1, donde muchas veces la decisión final es política. Generalmente se usa un indicador que es el costo-beneficio de cada programa o tipo de proyecto en el cual el Estado puede realizar una inversión, pero muchas veces es difícil construir esos indicadores. Entonces, finalmente la decisión se toma en términos políticos. ¿Por qué es importante la cuestión de eficacia y eficiencia? Porque si en la provisión de servicios el Estado no es eficiente, va a necesitar más recursos y eso implica una mayor presión tributaria sobre la población. Por eso siempre es un tema que está en debate si el Estado es eficiente o no es eficiente, porque impacta en que nos cobren más o menos impuestos. Respecto a esta cuestión de la decisión política, el presupuesto es una herramienta muy importante porque es el plan económico del gobierno en el corto plazo y en teoría debería estar organizado en base a lo que buscan sus representados, si se quiere, la población respecto al programa de gobierno. Y es una herramienta fundamental para llevar a cabo todas las acciones porque en base a ello en el presupuesto se realizan las previsiones, de, las proyecciones de cuáles van a ser los ingresos, cuáles van a ser los gastos, cómo se va a implementar. Entonces es, como decimos, ese plan económico que le va marcando punto por punto qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuáles son los recursos. Entonces, las principales características es que es anticipado porque es una planificación para acciones futuras que se aprueba antes de que empiece a regir por el Congreso. Generalmente el plazo de presentación es septiembre-octubre, entonces ya sabemos cuáles son las prioridades o las acciones de ese gobierno para el año siguiente. También debe estar dimensionado cuantitativamente, es decir, no es que se pueden poner distintas categorías de gastos sin asignarle un valor específico, entonces eso acota la discrecionalidad de los funcionarios, si bien muchas veces se busca subestimar, eh, por ejemplo, los procesos inflacionarios o de crecimiento económico, porque luego eso genera una mayor cantidad de recursos que al no estar presupuestados terminan teniendo la posibilidad de dirigirlos de manera discrecional respecto a lo que está en el presupuesto. Y también equilibrado porque debe contener las previsiones de ingresos y gastos. Eso no quiere decir que no pueda haber déficit, pero si va a haber déficit, tiene que aparecer el detalle de cómo se lo va a financiar. Es decir, se va a tomar deuda pública, se va a emitir dinero,
se va a aumentar el gasto, se van a recortar, se va a aumentar los impuestos o si se van a recortar gastos en otros sectores de actividad. A lo largo del tiempo, las técnicas presupuestarias han ido cambiando. Estaba el presupuesto conocido como tradicional. Nosotros vamos a ver solamente los principales. Si les interesa pueden profundizar. Está el presupuesto por programas y el presupuesto base cero, donde el presupuesto tradicional principalmente lo que brinda es el marco jurídico, administrativo y financiero al cual se deben adecuar los funcionarios porque es lo que les da, si se quiere, el respaldo legal de lo que están haciendo y a lo cual deben atenerse en su función, si no obviamente pueden ser impugnados por la justicia, por un mal manejo de los recursos, por eso también se le llama la ley de leyes. Sin embargo, debido a esta característica, el énfasis de todo el proceso está en la aprobación para dotarlo de legalidad al acto presupuestario y eso lleva a que aparezcan una serie de debilidades como por ejemplo la inercia presupuestaria, que es aprobarlo del año anterior más inflación, es decir, no se hace un análisis tan exhaustivo de una planificación respecto a qué se quiere para el país, sino que se traslada en el tiempo el mismo presupuesto y se lo va ajustando. También no hay una mirada respecto a la eficiencia del gasto público en este sentido, sino que predomina un enfoque formal respecto a cumplir la presentación en los plazos establecidos, lograr el apoyo en las cámaras de acuerdo a lo que se necesita para aprobar el presupuesto, para de esta manera que digamos, no tenga impedimentos del gobierno para ejecutar ese presupuesto, es decir, cumplir en términos legales, pero a costa de otras miradas que son muy interesantes y necesarias para una gestión eficiente de los recursos públicos. El presupuesto por programas precisamente busca abordar algunas de estas debilidades para que no sea solamente una autorización de ingresos y gastos, y también se busca, así como se llama por programas, lo que busca es hacer una programación y control de objetivos y acciones de gobierno. También se debe estimar o se debe contemplar exactamente qué recursos o qué bienes se van a producir, de qué manera, y de esta manera cómo va a impactar sobre la economía. Y también, bueno, también se deben plantear indicadores para poder medir la eficiencia con lo que se realizó este proceso. Alguna de las debilidades que tiene es que obviamente al tener que preparar distintos paquetes de medidas para analizar y todos los impactos sobre la economía y los distintos indicadores, lleva mucho tiempo, que muchas veces no se coincide con los tiempos políticos que requieren la aprobación legal del documento. Muchas veces un objetivo o una meta puede ir en contradicción de otro objetivo o otra meta que tenga el gobierno. Por ejemplo, el gobierno quiere lograr un crecimiento de la actividad económica, sin embargo, a más crecimiento impacta en mayor inflación y también puede ser que reducir la inflación sea un objetivo del gobierno. Y en muchos casos o en muchas áreas no es fácil desarrollar indicadores o implementarlos luego por la disponibilidad de datos. El presupuesto en base cero lo que busca realizar es hacer borrón y cuenta nueva, como se dice, donde cada año es necesario volver a analizar en qué se va a gastar y justificar el para qué se va a gastar en eso. Bueno, en este caso también los funcionarios de rango medio son los que arman los paquetes de medidas que luego se realiza una priorización en términos técnicos y políticos por parte de los principales funcionarios de cada área y obviamente los niveles jerárquicos de presidencia y bueno, todos los sectores o funcionarios de rango ministerial, por ejemplo.
Y bueno, también tenemos tendencias actuales relacionadas con el fortalecimiento de la democracia, donde se busca descentralizar el proceso de decisión para que no sea de arriba hacia abajo, sino que parta de la ciudadanía y que también la ciudadanía tenga mayor poder de control sobre lo que está realizando el gobierno y, bueno, más una lupa respecto a si se cumplen o no los objetivos. Para eso está el presupuesto de resultados, donde se ven claramente se trabaja sobre si se logra cumplir esas metas y objetivos. Luego el presupuesto participativo, que hace énfasis en consultar a los ciudadanos qué tipo de obras o de políticas públicas quieren y de qué manera implementarlas. Que bueno, eso está bueno porque el ciudadano se siente parte de las decisiones y aporta desde su lugar para que haya éxito en lo que se tomó la decisión. Lo difícil en este caso es lograr el consenso entre los grandes grupos que a veces se forman para tomar las decisiones y los tiempos excesivos que a veces requiere lograr ese consenso. Y también hay una tendencia, si se quiere, más ligada a lo que se llama algo tecnocrático, que busca que el funcionario tenga mayor libertad respecto a hacia dónde dirigir el gasto, porque se lo evalúa más directamente respecto a qué logros obtuvo. Por eso tiene incentivos parecidos al sector privado respecto a si tiene éxito o no tiene éxito y de esa manera va a tener beneficios en su carrera. Pero bueno, es una de las tendencias que también en algunos países se implementa. Bueno, y finalmente la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, que es muy importante porque nos permite, o bueno, primero que todo surge de relacionar la categoría o la clasificación económica de recursos con la clasificación económica de gastos. Se eliminan todo lo que son las transferencias, decíamos, entre distintos organismos y entes para evitar estar contabilizando un pasamanos de recursos y permite ver cuál es el resultado económico de una gestión de gobierno. Es decir, si hubo déficit, superávit, si se logró la meta de precisamente de captación de recursos o de reducir el déficit fiscal y también respecto a cómo impacta esto sobre los distintos indicadores, como pueden ser la deuda pública en cuanto a PBI, o cómo se lo financió con más ahorro interno o ahorro externo, y también hacer un análisis de si se está gastando o todo lo que se gasta va a consumo o ese estado está invirtiendo cada vez más en ampliar la capacidad productiva y también competitiva de ese país, porque eso obviamente que va a hacer una diferencia respecto a la potencialidad a futuro y oportunidades que tengan los ciudadanos de ese país. Finalmente, es importante la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, porque nos da la posibilidad de armar indicadores de resultados, como es el resultado primario económico, que lo que mira es la diferencia entre ingresos y gastos, pero sin tener en cuenta lo que se paga por intereses de la deuda. En este caso puede ser que nos dé superávit o déficit y da una idea respecto a si el gobierno está gastando más que los recursos genuinos que genera, es decir, si la diferencia entre ingresos y gastos es positiva o negativa. Luego, si agregamos lo que se paga por la deuda, obtenemos el resultado financiero. Puede suceder que tengamos un resultado primario positivo, pero cuando incluimos los servicios de deuda, el resultado financiero sea negativo. Esto lo miran mucho, por ejemplo, los organismos multilaterales de crédito o los distintos inversores a nivel internacional para ver si compran un bono o le prestan dinero a un país determinado. De esta manera podemos ver qué tan sustentable es en el tiempo la economía de un país. Bueno, hasta acá el capítulo 2. Cualquier consulta lo vemos por el campus virtual. Hasta luego.